Shalom a todos mis hermanos, mis familiares y nuestros amigos que nos ven por las redes sociales. En primer lugar, estamos muy agradecidos por el Eterno porque desvió el huracán Dorian que venía directo hacia la Florida. Y bueno, oramos por el restablecimiento de Bahamas, porque fue lamentablemente bastante golpeado. Pedimos también disculpas porque tuvimos que suspender la reunión del Shabbat pasado. Aquí teníamos todas las cosas de la casa, las teníamos dentro de la casa, pegando las tablas en las ventanas porque no tengo churras, y habíamos hecho una reservación para irnos a Alabama, pero gracias a Dios se desvió el huracán por las oraciones de todos ustedes y de mucha gente. Y bueno, pudimos quedarnos, pero tuvimos que hacer una reunión muy íntima aquí con la casa pata para arriba. La parashá de la porción de esta semana es la parashá Shoftim, que se encuentra en el libro de Devarim, de Deuteronomio, capítulo 16, 18 al 21, 9. Shoftim significa jueces. El nombre que le he colocado a este estudio se llama Nuestra Justicia. Y alrededor del tema de la justicia vamos a estar haciendo todo este análisis, este estudio. En la primera parte del estudio vamos a ver cómo se hace un juicio, el tema del juicio, qué es tener buen juicio, cómo tener buen juicio, y vamos a hablar sobre el juez, ¿no? El primer versículo de esta parashá, como es costumbre, Javier, ¿nos puedes leer, por favor? Está en Deuteronomio 16, 18. Nombrarán jueces que juzguen y policías que ejecuten. No, bueno, ese es el comentario, pero el versículo Jueces y policías designarás en todos los portales que Hashem tu Elohim te da para tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con juicio justo. Ok. En algunas traducciones dice jueces y alguaciles, otra dice jueces y magistrados, pero quizás la traducción que más se apega para que nosotros en español entendamos mejor es jueces y policías, porque el juez es el que se encarga de juzgar según la ley. ¿Y el policía qué se encarga? El policía se encarga de ejecutar la ley. Eso me hace recordar de un episodio que me tocó vivir, porque mi papá es abogado en Venezuela, y en una oportunidad pues se había dictado una medida de embargo sobre una empresa que era una industria de confección de textiles, de ropa. Entonces fuimos a la fábrica a embargar la fábrica y fuimos con mi papá, que era abogado, y el juez. Y con otro primo mío que es abogado y que hoy en día es el abogado del Tribunal Supremo de Justicia de Juan Guaidó. Entramos al local y llevamos la sentencia del juez de embargo, la orden ejecutiva de embargo, y las personas que estaban ahí nos encerraron dentro del local y empezaron a exaltarse porque las personas que estaban ahí, nosotros no nos podemos quedar sin trabajo, si ustedes se llevan las máquinas, no podemos llevarle comida a nuestros hijos. Bueno, eso fue una cuestión muy tensa. Entonces el juez ordenó que le abrieran la puerta y se fue con mi papá, que es el abogado. Me quedé yo ahí encerrado junto con el primo mío, que es el otro abogado, y la situación estaba muy tensa, muy tensa, porque la gente se estaba poniendo agresiva. Pero como a los 15 minutos llegó el juez con mi papá y la policía. Entonces, con la llegada de la policía se pudo ejecutar el embargo. Entonces, la idea que tenemos aquí en la Torá es que para mantener el orden dentro del pueblo de Israel deben haber jueces y deben haber policías que hagan cumplir la sentencia de los jueces. Eso es importante para mantener el orden. Y como verán, el énfasis en este versículo es jueces y policías, y después con los cuales juzgarán al pueblo con juicio justo. Entonces vemos ahí alrededor de qué está el tema, ¿no? Las palabras hebreas se componen de raíces que generalmente se componen de 3 letras, ¿no? Entonces fíjense que la palabra juez, juzgar, juicio, sentenciado, arbitraje y juzgado, todas se componen de la misma raíz, que son las letras Shin, la P y la Samid. Y la Tet, perdón, Shin, P y la Tet.
Si nos ponemos a analizar desde el punto de vista pictográfico, recordemos que el hebreo, cada letra tiene un significado en sí mismo, y eso nos abre el entendimiento. Dentro del punto de vista pictográfico, la Shin habla de destrucción. Fíjense que son como unos dientes, ¿no? La Pei es la boca que habla, ¿no? Y la Tet representa la serpiente que rodea, que envuelve y que atrapa. La serpiente tiene una técnica para acechar y atacar a sus víctimas e impregnarlas de veneno. Entonces, podríamos entender que la raíz de todas estas palabras que tienen que ver con juicio, justicia y juez, se podrían decir más o menos de la siguiente forma: es la destrucción del hablar de la serpiente que rodea, envuelve y atrapa. Es destruir la obra del enemigo, en pocas palabras. Y lo vamos a entender un poquito más adelante. Eso es juicio y juzgar, ¿no? Para poder entender todas las cosas en la Torá, tenemos que partir de un principio. ¿Qué nos dice Isaías 46, del 9 al 10? Lía, por favor. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere. Para que nosotros podamos entender cualquier tema que se esté estudiando en la Torá, tenemos que ir al principio. Y no solamente se refiere al principio del tiempo, sino se refiere al principio de la misma Torá y al principio de todas las cosas. El principio de todas las cosas es el Mesías, porque en el Mesías fueron hechos los cielos y la tierra, toda la creación, lo visible y lo invisible. Lo podemos confirmar en 1 Juan 1:1. Está equivocado Isaías, y es 1 Juan 1:1. ¿Qué dice 1 Juan 1:1? Señora Yoli, por favor. ¿Me puedes decir, Yoli, por favor? Gracias. Yoli. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, Dios era el Verbo. Él estaba en el principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok. Entonces, cuando la palabra en Isaías dice que nosotros tenemos que ir al principio para entender el final de todas las cosas, nos dice que tenemos que ir al Mesías, porque en el Mesías está encerrada toda la sabiduría y todos los secretos y todos los misterios ocultos del Padre. En 1 Pedro 1:20, Estefanía, ¿puedes leerlo, por favor? Estefanía, dale. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Ok. ¿Quién era el que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo? El Cordero, el Mesías en su función de misericordia y de salvación. Entonces vamos a concentrarnos en los primeros versículos de la Biblia, las primeras historias de la Biblia, pero también vamos a concentrarnos en la revelación de Yeshua para poder entender todo el tema que tiene que ver con el juicio, el juez, la justicia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, la primera vez que se introdujo Dios en forma de luz en la creación fue el primer día, ¿no? Eso lo vemos en Bereshit, Génesis 1, del 3 al 4. Yo leo, por favor. Entonces dijo Elohim, sea la luz, y hubo luz. Y vio Elohim la luz que es buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, cuando entró la luz, que es la luz del Mesías, porque no era el sol, la luna ni las estrellas, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Hizo un juicio. ¿Y de qué manera lo hizo? Separando la luz que es buena de las tinieblas que es mala. Entonces, si nos remontamos a esa situación, la primera vez que Dios se introdujo en el mundo, hizo un juicio. Entonces, ahí vamos estableciendo ciertos principios. Podemos concluir
que es juzgar. ¿Qué es juzgar? Separar lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas. Eso es juzgar. Ok, pero uno de los puntos que queremos tratar en esta sección es con respecto a lo que significa tener buen juicio, tener discernimiento. Entonces, ¿qué dice Ezequiel 44, 21? Ya tú leíste, ¿no? Vamos a hacerlo a Valentina y Naina. Ezequiel 44, 23, ¿qué dice? Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Exactamente. O sea, tener buen discernimiento es indispensable para cada uno de los hijos de Dios, sobre todo. Concluimos que tener buen juicio es saber hacer una separación entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo mezclado, con lo que es contaminado. O sea, ¿qué es lo mezclado? Lo que está contaminado, que es lo que está profanado, pues. Si yo tengo algo, si yo tengo una comida y le cae una mosca, esa comida que está separada para yo comérmela en el almuerzo ha sido contaminada porque se mezcló con una sustancia que no era la comida. Ok, hay que saber distinguir entre lo que es apto para Dios y lo que no es apto para Dios. Distinguir entre lo que es el orden y lo que es el desorden, ¿no? Eso es tener buen juicio. Pero ¿cómo se adquiere el buen juicio? ¿Qué nos dice? En el mismo Ezequiel, el siguiente versículo, el 44, ¿puedes leernos, Dan, por favor? En un pleito actuarán como jueces, lo decidirán conforme a mis ordenanzas. También guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis fiestas señaladas y santificarán mis días de reposo. Amén. Ok, ustedes no sé si les ha pasado que de repente están en una reunión donde hay niños y los niños hacen lo que les da la gana y los padres ni pendientes. Y uno que se le explota la úlcera. ¿Dónde están los padres de estos niños? No puede ser. Bueno, cuando no hay juicio, entonces lo que hay es un desorden muy grande. Entonces, para aprender a tener discernimiento, tenemos que aplicar juicios, pero los juicios tienen que ser justos, ¿no? No se nos puede ir la mano. Ahora, ¿cómo sabemos cómo aplicar el juicio? Según las ordenanzas que Dios nos da. No según mi propio parecer, ni como mi papá me enseñó, que tenía que regañar a los niños, ni nada de esas cosas, sino como el Eterno lo ha escrito en su manual de instrucciones. Ahora, ¿de qué manera también nosotros vamos a aprender a tener ese discernimiento, a desarrollar el buen juicio? Bueno, ¿qué es lo que dice ahí? También guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis fiestas señaladas y santificarán mis días de Shabbat. Por lo tanto, nosotros estamos hoy reunidos en el Santo Shabbat. ¿Y qué es lo que quiere o qué está haciendo el Señor en nuestras vidas? Nos está enseñando a desarrollar buen juicio. Estamos aprendiendo, nos estamos entrenando para que cuando salgamos y estemos durante el resto de la semana, nosotros podamos practicar juicio justo, según las ordenanzas del Eterno. Amén. ¿Ok? Ahora, en Devarim 4:8, ¿qué dice Carlito, por favor? Oh, qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta Torá que hoy pongo delante de vosotros. El Eterno es el juez de toda la tierra. Por lo tanto, sus leyes, no hay leyes tan justas como las del Eterno. Ahora, todas las demás leyes que existen en el mundo han sido creadas por hombres injustos. Por lo tanto, aunque puedan tener destellos de justicia, esas leyes nunca son tan justas ni se comparan con la ley de Dios. Entonces, la Torá refleja la justicia del Eterno. Entonces, necesitamos jueces que juzguen con la Torá. Cada uno de nosotros somos
jueces en este mundo, respetando el debido proceso, y oficiales o policías que hagan cumplir las leyes y las sentencias que mantengan la paz y el orden dentro del pueblo de Israel. Y ese juicio tiene que empezar por nosotros mismos. Y cuando dice ahí, pondrás jueces y policías en tus portales, no puse, en algunas traducciones dice ciudades, pero dejé la traducción original de portales en tus puertas, porque eso se refiere a nosotros mismos también. ¿Y cuáles son nuestras puertas? Los ojos, los oídos, la nariz, la boca, e incluso nuestro sentido del tacto, y eso conforma los 5 sentidos nuestros, son los sensores, son las puertas del interior de nuestro ser hacia el resto del mundo. Nosotros tenemos que poner jueces y policías en todas nuestras puertas, nuestros portales, para que aprendamos inclusive primero a ver la viga que hay en el ojo nuestro antes de ver la paja que hay en el ojo ajeno. Es lo primero que tenemos que hacer. Y después, con temor del Eterno, tenemos que aprender a jugar en nuestros hogares, en nuestros trabajos, sin condenación, porque condenar es como que mandar al infierno a alguien que a lo mejor todavía tiene la posibilidad de arrepentirse. Pero juzgar es un acto de misericordia. Y si juzgamos con la palabra de Dios, no somos nosotros los que juzgamos, es el Eterno mismo el que se está expresando a través de nuestras conductas, de nuestros actos. ¿Ok? Ahora analicemos cuál fue la primera ley que se entregó a la humanidad. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? Los 10 mandamientos, la primera ley. No. ¿Cuál? ¿Cuál fue la primera Ley que Dios le entregó al hombre. Dios, la del árbol. Sí. No, Amarse la del árbol de la Correcto. Sí, porque los 10 mandamientos fueron entregados mucho después en el monte Sinaí. Aunque los 10 mandamientos son eternos, y aunque el Señor no nos los había dado, ya existían, porque la ley de Dios es eterna, ¿no? Pero la que específicamente nos dio, y aparece en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Juanita, ¿puedes leernos, por favor? Y ordenó Hashem Elohim al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas ciertamente morirás. Ok, ahí está la primera ley y ahí está la consecuencia de no cumplir esa ley. Ahora, ¿cuál fue el primer acto de injusticia en la humanidad? Puedes leernos los siguientes versículos, Bereshit 3, del 1 al 3, Danielita, por favor. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Hashem, Dios, había hecho. Y dijo la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Recuérdense de esas 3 letras que hablan de juicio, destrucción de la palabra. No, exacto, lo tenemos aquí mejor. La destrucción de la palabra de la serpiente. ¿Y cuál fue el primer acto de injusticia? La manipulación que hizo la serpiente hablándole a Eva. ¿Y qué fue lo que manipuló? La ley de Dios. Porque le dijo: no comeréis de ningún árbol del huerto. Y eso no fue lo que Dios dijo. Dijo que no podrás comer de todos los árboles, menos del árbol donde tiene mezclado el bien y el mal. Y entonces manipuló la ley, ¿no? Y aquí en Estados Unidos y en el mundo entero tenemos personas que son expertas. Los mejores abogados son los que mejor manipulan la ley a su conveniencia, ¿no? Mejor abogado para el mundo, no para el Señor. Ok, después de esto,
¿Qué dice los versículos del 4 al 7? Javi, de nuevo, por favor. O vamos a darle oportunidad aquí a Alfonso. ¿Puedes leernos, por favor? Un segundo para que... Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos a los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien, Alfonso. Entonces la serpiente manipuló la ley de Dios y de esa manera envolvió y atrapó a Eva. Ahora fíjense, ¿qué sucede cuando el hombre escuchó a la autoridad después de haber incumplido la ley? Eso lo podemos leer en Génesis 3:8. Abraham, ¿puedes leernos, por favor? Y oyeron a Hashem Elohim que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Hashem Elohim entre los árboles del huerto. Ok. Cuando yo me paro de noche y agarro una galletita y un dulcito ahí a las 12 de la noche y mi esposa me ve, brinco y me escondo. Paro de susto. La reacción de los delincuentes es esconderse ante la autoridad, ¿no? Y ahí está actuando el Señor como un policía, ¿no? Mira, ¿dónde están ustedes? Ok. Después dice el versículo del 9 al 11, y Hashem Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y yo le digo: ¿quién te ha hecho saber que estaba desnudo? Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras, has infringido la ley, ¿no? Y luego viene la primera exposición de la causa de un acusado ante un tribunal, ¿no? Ahí tenemos los versículos 12 y 13, Valentina. ¿Lo puedo leer? Sí. Ahí está. Bueno. Ajá, dale aquí. Lo sube para ti. Gracias. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aguántalo ahí un momentito. La primera alegación del ser humano en el tribunal fue echarle la culpa a los... La compañera que me diste. Algunos dicen que ahí empezó el primer juego de fútbol, ¿no? Que se empezaron a pasar a ver. Y ahí nacieron los orígenes del fútbol. También podemos ver. Ok, continúa. Entonces Hashem Elohim dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Ese fue el segundo pase del partido de fútbol, de la pelota. Ok, después que el Señor escucha los alegatos de cada uno de los acusados, entonces emite la primera sentencia. Él como juez emite la primera sentencia. ¿Y cuál fue esa sentencia, Dan? Versículos 14 y 15. Y Hashem Elohim dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo. Sobre tu barriga andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Aquella simiente te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Ok. La serpiente, que es Satanás,
y las personas que son obedientes a Satanás son personas rastreras. La manera como se comportan es siempre como que tratando de acechar, ¿no? Para después inyectar el veneno. Y el veneno es una manipulación de la verdad mezclada con la mentira. Pero fíjense, junto con la primera sentencia que el juez de toda la tierra emite, también existe la misericordia de ese juez. Porque el juez está para seguir el debido proceso y para proteger al pueblo de Dios. Entonces, fíjense que junto con la sentencia de la serpiente existe la primera promesa, la promesa de la simiente, que iba a aplastar y le iba a quitar toda la autoridad a Satanás. Entonces, recordemos esto, nunca emitamos un juicio sin misericordia. Nunca. Porque tenemos que dar la posibilidad de que las personas retornen y tenemos que darle una esperanza. Si solamente juzgamos y no damos esperanza y no dejamos una puerta abierta a que la persona se arrepienta y retorne, entonces estamos haciendo un juicio sin misericordia, y juicio sin misericordia se hará para aquellos que no tienen misericordia. ¿Okay? Eso es muy importante. Luego viene la sentencia para la mujer. A la mujer le digo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y luego el castigo al hombre, que le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer. ¿Cuál fue el pecado del hombre? Obedecer a la mujer. No, mentira. La seriedad de las mujeres ese rato les cambió el mensaje de que después que están pendientes. No, el hombre, el pecado, la mujer fue engañada, pero el hombre desobedeció porque le dio la gana. Fue peor. Por eso que el pecado se transmite a través del hombre, a través de la semilla del hombre. ¿Cuál es la semilla del hombre? El espermatozoide. Y por eso es que de ahí en adelante absolutamente todas las personas que han nacido en la tierra mueren, porque tienen la misma semilla contaminada por el pecado. Ok, y fíjense que la sentencia, ¿cuál fue? Le dice: pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, trabajarás con el sudor de tu frente para conseguir las cosas. Polvo eres y polvo volverás. O sea, vas a morir, es lo que está diciendo. Vienes de la tierra y volverás a la tierra, ¿no? Y después viene la ejecución, porque el juez hace la sentencia, pero alguien tiene que ejecutar la sentencia. Y aquí vemos la ejecución de la sentencia. El propio Hashem Elohim fue el que echó del huerto del Edén a Adán y a Eva para que trabajaran la tierra. Entonces, ¿qué es maldición? Es expulsarnos de la presencia de Dios. Aunque hay dos tipos de maldición: una es expulsarnos y otra es rebajar nuestro honor, ¿no? En este caso, lo que sucedió fue una expulsión. Pero nos expulsó con la promesa de la simiente para que pudiéramos regresar. Ok, después se ejecuta la sentencia a Satanás. Dice en Hebreos 2:14, hay una promesa, ¿no? Dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él, hablando de Yeshua, participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Como tenemos como castigo la muerte, tenemos temor de la muerte, y eso es una esclavitud. Cuando Dios sacó al hombre y a la mujer del jardín del Edén, los encerró en una cárcel. Este mundo es una cárcel que está contaminado de pecado, donde lo que se ve es injusticia por todos lados y se ve muerte. Pero el Señor nos puede liberar de esa cárcel. Lo vamos a ver más adelante, porque lo dice ahí: y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Esa es la función del juez. No solamente
es castigar el pecado, sino que es separar la luz de las tinieblas. Y estamos en ese proceso nosotros, de separar el pecado de nuestras vidas. Ok, en Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea, ahí está la promesa de que Él va a aplastar a Satanás debajo de nuestros pies. El Señor es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo y estamos en este momento en el proceso de aplastar a Satanás debajo de los pies nuestros. En Apocalipsis 20:10 se termina de cumplir la sentencia, que es al final de la historia, ¿no? Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La sentencia del ser humano se cumplió inmediatamente, pero la sentencia de Satanás, o sea, Satanás fue sentenciado, pero la ejecución de esa sentencia está en pleno proceso. Y aunque veamos que pareciera que el mal es lo que está triunfando, no es así, sino que todo tiene su tiempo. Y va a llegar el tiempo donde Satanás sea arrojado definitivamente al lago de fuego. ¿Y cuál es el último enemigo a derrotar según 1 Corintios 15:25, Javi? Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Amén. Amén. O sea, estamos en ese proceso. Pero tenemos que tener seguridad que el mismo Dios que hace que el sol salga todas las mañanas va a cumplir con esta promesa. Ahora, vamos a analizar un poquito de cuándo se apareció la primera vez en la Torá la palabra juez. Apareció en Génesis 18:25, cuando Sara, que había decidido junto con Abraham tener un hijo de su sierva, cuando la sierva sale embarazada, empezó a ver mal a Sara, porque empezó a verla como quería ponerse por encima de Sara. Pero ¿qué sucede? Abraham no ejecutó bien su juicio como juez en el hogar y le dio alas a la sirvienta para que actuara soberbiamente y mirara feo a Sara, su señora. Y entonces Sara le dijo a Abraham: bueno, recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue Hashem entre tú y yo. Esa fue la primera vez que aparece la palabra juez o juzgar en la Torá. ¿Y quién es el que juzga? Hashem, el juez de toda la tierra. Así como lo dice, la segunda vez que aparece la palabra, aparece en Génesis 18:25, cuando iba a ser destruido Sodoma y Gomorra, y ahí estaba Lot, el sobrino de Abraham, y Abraham está intercediendo para que no destruyan la ciudad, porque si destruyen la ciudad, muere su sobrino Lot. Y le dice al Señor: lejos de ti está hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío se han tratado de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Entonces, ahí tuvo un buen argumento ante el juez para que el juez lo escuchara. Y efectivamente, el Eterno sacó a Lot de la ciudad y la destruyó completamente. No complació a Abraham en que no destruyera la ciudad, pero sí salvó a Lot. Entonces, ¿quién es el juez? El juez es Hashem. Por eso que cualquier persona que esté en una autoridad como juez, sea en un tribunal, o nosotros mismos, que por lo menos yo como representante de mi familia, yo soy juez dentro del hogar para resolver cualquier disputa, cualquier conflicto, cualquier pleito. Tenemos que estar conscientes que por encima de nosotros está el juez de toda la tierra. O sea, no podemos juzgar como nos dé la gana. Ok. ¿Cuál es la función de los jueces? Como les dije, aparte de destruir lo que dice la serpiente. ¿Qué dice, señora Yoli? De Barín. Yoli. Perdónenme. Entonces Hashem levantó jueces que los libraron
de la mano de los que los saqueaban. Entonces los jueces están puestos para librar al pueblo de Dios de sus opresores. Cuando Dios sentenció a Adán y a Eva, fue que los apartó para después limpiarlos, perdonarlos y volverlos a traer así. Entonces la intención no es destruir al hombre, la intención es salvar al hombre. Entonces los jueces están puestos para librar a las personas de su propio pecado. ¿Qué dice Daniel 7:22? Dice, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. El anciano de días representa al Eterno, representa al Mesías mismo. ¿Y para cuál es su función? Hacer justicia a los santos del Altísimo. Y eso va a venir en un momento específico. Ahora, la justicia, ¿cómo se alcanza? Porque, ¿qué dice la parashá? Continuando con la lectura de la parashá Vía, puedes leernos el versículo de Barín 16:20. La justicia, y solo la justicia perseguirás, para que vivas y poseas la tierra que Hashem, tu Dios, te da. En algunas versiones dice la justicia, y solo la justicia buscarás. Pero no es la mejor traducción, porque buscar es algo que, oye, algo que está perdido, yo lo estoy buscando hasta que lo encuentro. Pero no dice así, dice que persigas a la justicia. ¿Cómo persigues tú a la justicia? A través de las pruebas. Por ejemplo, cuando esas películas donde están esos indios que rastrean para conseguir a las personas, ¿qué hacen? Buscan las huellas, buscan una hojita rota por aquí, un pedacito de sangre por allá, y de esa manera, con los elementos y la capacidad de observación que tienen, van siguiendo hasta que consiguen a la persona que están persiguiendo, ¿no? Ese es el sentido de esta frase. La justicia buscarás, perseguirás. Es que si nosotros, utilizando las ordenanzas de Dios, seguimos las pruebas, vamos a llegar a la justicia, a tomar la decisión, la sentencia adecuada. Si los niños tienen un problema, yo escucho a cada uno de ellos, busco las pruebas y al final, bueno, los castigo a todos. Salomón. Ok. ¿Qué dice la Torá en Eclesiastés 12:14, Carlito? Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto. Ok, cuando tú estás investigando un caso, el fiscal acusador, ¿qué es lo que primero que tiene que hacer? Empezar a buscar las pruebas, ¿no? Cuando van a la escena del crimen, buscan las huellas, un poquito de ADN por ahí, ven, le toman fotos como estaba la escena del crimen. Son las pruebas. Ahora, esas pruebas que están ocultas, Dios todas las va a traer a la luz. Danielita, ¿puedes leernos Mateo 10:26 y Romanos 2:16? Así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. En el día en que, según el Evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Amén. Entonces, para Dios no hay nada encubierto. Y vemos hoy en día cómo la tecnología se ha desarrollado de tal manera que, bueno, pues hay cámaras por todos lados y los equipos de investigación, las agencias de espionaje y los detectives tienen tantas herramientas científicas para poder rápidamente resolver cualquier caso. Pero el hombre no es más que Dios. Y Dios tiene todo grabado perfectamente en HD, 8K, alta resolución, no tiene todo, bueno, pues su disco duro es ilimitado. Dios tiene las pruebas completicas. Por eso que Adán y Eva se sintieron desnudos delante del Eterno. Cuando nosotros vayamos a juicio, vamos a estar completamente desnudos, no vamos a poder ocultar nada. Ok,
Ahora, otro de los elementos del juicio es la exposición de la causa del acusado. Vemos una historia recientemente en una de las parashá que vimos. La tierra de Israel se iba a entregar en herencia según la descendencia de los padres por sus hijos, ¿no? Pero las hijas de Zelofejad habían quedado sin herencia, y sus padres habían muerto en el desierto, no porque había hecho Dios un juicio especial como hizo con los hijos de Coré o con los que habían adorado al becerro, etc., sino que murió pues, de muerte natural en el desierto. Y ellas no tenían hermanos y se iban a quedar sin herencia dentro de las tribus de Israel. Y ellas hicieron una exposición de su causa y le dijeron al Señor: mira, no es justo que porque mi papá, nuestro padre, no haya tenido hijos varones, nosotros vayamos a quedar sin herencia en la tierra prometida. Entonces Moshe va a donde el Eterno, le plantea el caso, le da la exposición de la causa, y el Eterno le dice: mira, ellas tienen razón, vamos a darle su herencia. Y hizo una ordenanza para que de ahora en adelante, cada vez que sucediera, o sea, sentó una jurisprudencia, cada vez que sucediera un caso como ese, se iba a resolver de esa manera, sí van a poder tener herencia. Entonces, dentro de un juicio, Dios siempre nos da la oportunidad de expresar nuestra causa, exponer nuestra causa. Y la única causa que a nosotros nos puede salvar es: mira, yo reconozco que he sido un pecador, pero digamos que mi causa es la causa del Mesías. Él murió por mí y yo lo creo, y entonces esa es la única exposición valedera que nosotros podemos hacer ante el Señor. Lo demás, estamos en condenación. Ok, ahora, ejecutar una sentencia es un acto de justicia. ¿Qué es lo que dice Números 33, 4? Lía, ¿puedes leerlos? Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Hashem, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ok, entonces fíjense, los juicios grandes de Dios, ¿qué hacen? Separar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado de la muerte, nos separa el Señor, separa la luz de las tinieblas. Entonces, los juicios del Señor son actos de justicia. En Números 33:4 dice: mientras los egipcios sepultaban a todos sus primogénitos, a quienes Hashem había herido entre ellos, Hashem también había ejecutado juicios contra sus dioses. Para poder sacarnos de Egipto, tuvo que juzgar a los dioses falsos de Egipto. Ok, ahora fíjense. Es extremadamente importante que nosotros como pueblo de Dios sepamos respetar los fallos judiciales. Porque imagínense un pueblo, existen tremendas leyes, buenos jueces, pero la gente no respeta los fallos. No estoy de acuerdo con esa ley, vamos a buscarle la trampa. Sacan una ley nueva, no, tampoco estoy de acuerdo con esa ley, vamos a buscarle la caída. No, todos tenemos que estar de acuerdo en que las leyes de Dios son justas, perfectas y santas, y que nosotros debemos respetar eso, ¿no? No que lo que nos conviene sí y lo que no nos conviene no es así. En Deuteronomio 17, del 9 al 10, ¿qué dice Juanita, por favor? Y vendrás el sacerdote levita al juez que oficie en aquellos días, e inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar y que Hashem escoja. Y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. Ok, más adelante dice que el que no quiera observar y respetar las sentencias deben ser muertos. Pero efectivamente, mira, cuando la policía va a parar a un ladrón, alto ahí, y se da la fuga,
y lo persiguen y de repente saca un arma, lo matan. Porque el que no se quiera acoger a la autoridad termina muerto, ¿no? O hasta que lo agarran y lo meten preso, ¿no? Pero es importante que en la sociedad y sobre todo en el pueblo de Dios sepamos respetar y acatar los fallos del tribunal. Ahora vamos a pasar a un segundo punto, que seguimos con el tema de la justicia, del juez, pero vamos a ver ahora lo que es injusto y lo que es hacer injusticia. Ahora, ¿qué es ser injusto? Bueno, todos somos injustos, porque ¿qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aún uno. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿qué es injusto? Todos los seres humanos, todos, sin excepción. En los Salmos 143, 1 al 2, Estefanía, ¿puedes leerlo, por favor? Esta es la manera como nosotros deberíamos dirigirnos al Eterno. Oh Hashem, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas. Respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Ok, uno no puede andar de altanero con el Eterno, ¿no? Si no, oye, mira, nadie es justo, ningún ser viviente delante de ti. Oye, júzgame con misericordia, Señor, por tu fidelidad, por las promesas que le hiciste a nuestros padres, que nos llevas a salvar y todo eso. Ahora, ¿qué es qué es hacer injusticia? Bueno, lo dice claramente en 1 Juan 3:4 al 6. Todo el que practica pecado, practica también la infracción de la Torá, la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, hacer injusticia es quebrantar la ley de Dios. Sencillo, es un tema legal. Yo quebranto la ley de Dios, soy practicante del pecado, porque el que practica el pecado practica el quebrantar la ley de Dios. Ahora, ¿para qué se manifestó Yeshua? Para quitar los pecados, para separar la luz de las tinieblas. Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿de qué estamos tratando de hacer nosotros aquí hoy? Estamos celebrando Shabbat para conocer mejor a Yeshua, nuestro Mesías, para que entonces Él pueda separar el pecado de nuestras vidas. Y en la última parte vamos a ver entonces lo que es justo y justificado. También vemos la raíz de la palabra, fíjese, con la misma raíz se forma la palabra justicia, justo, caridad, que son actos de caridad, son actos de justicia. Cuando nosotros le damos una ofrenda a una persona necesitada, para Dios eso es un acto de justicia, porque si Dios nos dio a nosotros lo suficiente como para que podamos nosotros darle a los demás, o sea, si Dios nos dio lo suficiente a nosotros es para que podamos darle a los que no tienen suficiente. Por lo tanto, darle a los que menos tienen es un acto de justicia. No es una cuestión así de que, oye, qué buenos somos nosotros. No, es lo que Dios ordena, pues es lo mínimo que nosotros podemos hacer, porque si Dios nos ha bendecido con cualquier cosa, con un don o con un bien material, es para que lo pongamos a la disposición de los que no han sido bendecidos por eso. Fíjense que el significado de esas tres letras, que no lo puse aquí, pero la primera letra habla de un deseo fuerte, ¿no? La segunda letra, que es la Dalet, habla de entrar por la puerta hacia el tabernáculo, ¿no? Y la tercera letra representa el ojo de una aguja. Entonces, el significado de eso es que debemos tener un deseo fuerte para poder entrar por la puerta, pero es una puerta que es del tamaño de una aguja. Eso es imposible para el ser humano, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por lo tanto, la palabra sadik, que la ven allá a la izquierda, sadik, es la misma raíz, pero con una yod ahí en el medio, ¿no? Y eso significa el deseo fuerte de entrar por la puerta, y la yod es la diestra de Dios, de la mano del Mesías, que es la diestra de Dios.
para poder entrar por el ojo de una aguja, lo cual es un milagro. Nadie puede entrar por el ojo de una aguja. Dice, mira, más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, de la mano de Yeshua, que es la diestra de Dios, que representa la Yod. La Yod es la primera letra del Eterno, Yod-Heh-Vah-Heh, y la Yod es la primera letra de Yeshua. Entonces, los justos son los que entran al reino de Dios de la mano de Yeshua, o sea, los justificados. Como nadie es justo, ¿quiénes son los justos? Los que han sido perdonados por Dios, es decir, los justificados. En primera de Juan 3:14 habla de, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. ¿A quién? A Yeshua. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, la segunda venida de Yeshua, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como es el puro es. La purificación, ¿qué es? Una separación, una descontaminación. Javi, ¿puedes leernos primera de Juan 3 del 7 al 9? Hijos míos, que nadie nos os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todos nosotros somos nacidos de Dios porque creemos en Yeshua, nuestro Mesías. Por lo tanto, somos practicantes de la justicia, que nos equivocamos de vez en cuando porque estamos perfeccionándonos poco a poco. Los hijos de Dios practican la justicia y practican el amor, porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos los unos a los otros. Ahora fíjense, en Jeremías 23:5, ya estamos entrando en la fase final, dice, he aquí vienen días, declara Hashem, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia. Es reconocido dentro del judaísmo que el renuevo justo de David es el Mesías, Mashiach, y él es el que va a practicar el derecho y la justicia. Ahora, esa expresión, a David renuevo justo, vale 386, y es el mismo valor de Yeshua, que vale 386, confirmando así de esta manera que el renuevo justo, que es el Mesías, es Yeshua, no hay otro. Eso más que todo para nuestros hermanos judíos que todavía no conocen a Yeshua. Ahora, dice un comentarista de la Metzudat David, que es un comentarista judío de los profetas, que con respecto a ese versículo, levantaré a David de su simiente una planta justa. Este es el rey Mashiach, ¿no? Reconociendo que es el Mesías. El siguiente versículo de Jeremías, que es el 6, dice, en aquellos días estará a salvo Judá, Israel morará seguro. Y este es el nombre con el cual se ha llamado, hablando del renuevo justo. Hashem, justicia nuestra. Entonces, el renuevo justo es el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Hashem, nuestra justicia. Amén. Amén. Y fíjense, hay algunos comentaristas del Talmud en Baba Batra 5:29 que dice, los siguientes tres serán nombrados con el nombre del santo, alabado sea él, el justo, el Mesías y Jerusalén. El justo, como se dijo anteriormente, el Mesías, como está escrito en Jeremías 23:6, y este es su nombre por el cual será llamado Hashem, nuestra justicia. Entonces, ahí están reconociendo ellos mismos que el Mesías es Hashem, nuestra justicia. Ese es su nombre, Hashem. Por eso que va a llegar un momento en que el Mesías, cuando ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies, va a terminar de volver a ser uno con el Padre y su nombre será uno, Ejad. En la Pesitá
de Rav Kahaná 22:5, el Rabí Leví dijo: feliz es la ciudad cuyo nombre es el mismo que el de su rey, cuyo nombre es el mismo que el de su Dios. ¿De quién es el mismo nombre que su rey? Y el nombre de la ciudad a partir de ese día será: el Señor está allí, según Ezequiel 48:35. ¿Y de quién es el nombre del rey como el de su Dios? Y este es su nombre para que se le llame Hashem, nuestra justicia, refiriéndose al Mesías. En Isaías 45:23 dice: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra. Sabemos que el Mesías es la palabra de Dios, ¿no? Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Cuánto suma lengua? 386. ¿Qué es 386? Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que va a confesar toda lengua? A Yeshua. Porque si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Hashem lo resucitó de los muertos, serás salvo. Amén. Por eso que toda lengua tiene el mismo valor que Yeshua. Porque para eso Dios nos dio la lengua, para que lo confesemos a Él, no para que andemos en chisme. Amén. Y fíjense que ese mismo versículo, la primera parte, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra, estas son las palabras en hebreo, este es el valor de cada palabra y suman 1480. Después ustedes pueden verificarlo cuando vuelvan a ver el video y pueden sumar letra por letra. Suma 1480. ¿Y qué significa 1480? Cristo. Cristo, 1480. Por lo tanto, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia el Mesías, que es la palabra de Dios hecha carne, ¿no? En 1 Corintios 1:30, ¿qué dice, mi amor, por favor? Mas por obras suyas estáis vosotros en Mashiach Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación y santificación y redención. Por eso, como Él estaba antes de la fundación del mundo, como el Cordero, la sabiduría de Dios es tan grande que antes de que Adán pecara y que todo el mundo fuera condenado al pecado y a la muerte, ya Dios tenía el Cordero preparado para poder restaurarnos. Y entonces esa es la sabiduría de Dios. Yeshua se hizo justificación nuestra, el justo que justifica a injusto. Es nuestra santificación porque Él nos perfecciona con sus mandamientos, y es nuestra redención porque al final, cuando Él venga, vamos entonces a poder entrar en las bodas del Cordero para vida eterna. En Romanos 6:22 se habla básicamente de lo mismo, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, justificación, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como resultado la redención, que es la vida eterna. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Nosotros somos la justicia de Dios en Yeshua. En Yeshua, nosotros fuimos hechos justicia de Dios. Fíjense, el mundo no conoció la justicia de Dios ni a Dios por medio de la sabiduría del mundo. Por mucho que estudien los científicos, por mucho que existan los filósofos, jamás van a conocer a Dios por esa vía. La única vía para conocer a Dios es por la predicación, como dice ahí, la necesidad de la predicación del Evangelio, porque la necesidad de Dios está por encima de la sabiduría de los hombres. Y para poder hacer justicia tenemos que hacer la paz con Dios. Dice Job 22, 21, 23: cede ahora y haz la paz con él, así te vendrá el bien. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si vuelves en arrepentimiento al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda, que es este cuerpo, la injusticia. Por eso tenemos que poner jueces y policías en nuestros portales, para alejar la injusticia de nuestra tienda. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida fuimos nosotros sanados. Yeshua, nuestra justicia. Yeshua, justicia nuestra. Amén.
Amén. Chao, chao. Chao.